Reciban un caluroso saludo, una bienvenida especial a este lugar que es su casa, este lugar que es casa de oración, donde nos congregamos para exaltar el nombre de aquel que merece toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación, nuestro único y verdadero Dios. Le invito a que en este tiempo pueda disponerse, pueda tomar el tiempo para exaltar el nombre del gran yo soy, de dejar toda preocupación, toda duda y descansar en la presencia del Señor. Vamos a leer Salmos 84, desde el versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Sabemos que estamos aquí porque somos personas con convicción, que hemos decidido creer con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todo lo que somos y tenemos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios delante del cual toda rodilla se dobla, delante del cual rendimos todo título, rendimos el orgullo, rendimos absolutamente todo, porque Él es merecedor de toda gloria y toda honra. Bueno, así que estamos aquí, vamos a tomarnos un minutico para orar en esta hora y pedirle al Santo Espíritu de Dios que pueda traer la revelación de su palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor, una vez más te damos por permitirnos tener la oportunidad de poder estar en este lugar para recibir tu palabra. Hoy queremos rogarte a ti, Espíritu Santo de Dios, que puedas traer revelación, entendimiento, conocimiento de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Que podamos ser enseñados, podamos ser guiados a la verdad y podamos ser edificados para crecer en ti, Señor, siempre. Te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bueno, durante estos últimos domingos hemos estado en un estudio llamado amartiología, que es el estudio del pecado. Hemos ya visto cómo el pecado se originó, cómo se originó, dónde se originó, las consecuencias que trae a la vida de los seres humanos y cómo ese pecado nos ha colocado a nosotros en una dimensión, y es la dimensión de las tinieblas, la dimensión de la destrucción, la dimensión de la devastación, la dimensión de la condenación. Eso es lo que hace el pecado cuando está vigente en la vida de un ser humano. Entonces, durante todo este tiempo hemos visto todas estas cosas que yo les acabo de nombrar. Y el resultado de vivir una vida en pecado, ¿cuál es? Creo que todos los que estamos aquí podíamos decir con certeza cuál es el resultado de una vida de pecado, porque todos la hemos experimentado. Pero si lo podríamos resumir en algunas cuantas palabras, podríamos decir que el resultado del pecado es tristeza, dolor,
angustia, destrucción, ¿cierto? Eso es lo que produce el pecado en nuestras vidas y es el resultado de lo que se obtiene. Pero a través de la salvación que es provista por Cristo, sabemos que la salvación es provista por Cristo, que ha sido dada por gracia, es decir, no la pagamos, no hay nada que podamos hacer nosotros para pagar la salvación y que solo la recibimos por medio de la fe. El Señor nos traslada a otra dimensión. Y es lo que hoy vamos a estar compartiendo, el ser trasladados a otra dimensión. Ya sabemos cuál es el ambiente o la dimensión del pecado. Ya hemos aprendido todo lo que es concerniente a esto y todas las consecuencias y los resultados que esto tiene. Pero ahora miremos el otro lado, la otra dimensión, a la dimensión a la que somos trasladados los creyentes en Cristo Jesús. La dimensión a la que tú y yo entramos a pertenecer cuando recibimos la salvación por gracia y por medio de la fe. Y esa dimensión es la dimensión espiritual, la dimensión de su espíritu. Cuando dejamos de ser hombres carnales y hombres naturales para ser hombres transformados, espirituales y vivificados por el Señor. ¿Cuántos quieren vivir en esa otra dimensión? Yo quiero vivir en esa otra dimensión. De hecho, yo vivo en esa otra dimensión. Usted tiene que creerlo. Miremos lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Ustedes saben que a mí me gusta usar muchos versículos bíblicos porque creo que las opiniones de nosotros y los comentarios que podamos hacer sí son ilustraciones, pero realmente la palabra es la que tiene el peso. Entonces, cuando nosotros leemos los versículos, cuando leemos las porciones bíblicas, creo que podemos entender de que esto no se trata de opiniones, sino de lo que Dios dice. Romanos capítulo 8, verso 1, vamos a leer los primeros 10 versículos y usted va a poner mucha atención a esta lectura y va a tratar de ir entendiendo cómo es que nosotros ahora ya no estamos en una dimensión del pecado, sino en la dimensión del espíritu. Ya no estamos en la dimensión carnal, sino en la dimensión espiritual. Dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Notan la enorme diferencia que hay entre el hombre carnal y el hombre espiritual, ¿cierto? Hay un hombre que es carnal, que no se puede sujetar a la ley de Dios, porque vive según la carne, pero hay un hombre espiritual que vive según el Espíritu y ese es un hombre vivificado, es un hombre distinto. Así que nosotros estamos llamados a vivir en esa otra dimensión que es la dimensión espiritual. Y por eso es tan importante y tan vital que la iglesia de Cristo, es decir, nosotros los creyentes, conozcamos cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas.
¿Y por qué esto es tan importante? Porque es que en los últimos tiempos se ha pervertido y se ha mal enseñado la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y esto es un problema grave, es un problema muy grave, porque en la palabra de Dios nos dice que los pecados, cualquier pecado puede ser perdonado a los hombres, pero que hay un pecado que Dios no perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces es algo muy delicado cuando nosotros malentendemos la obra del Espíritu Santo y empezamos a decir cosas y a pensar cosas y a actuar cosas creyendo que es el Espíritu o creyendo que son obras espirituales y no son así. Así que importantísimo conocer la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y de la iglesia. Algunos versículos bíblicos han sido sacados de su contexto, han sido mal interpretados y por eso han sido usados para inventar doctrinas equivocadas acerca de Dios Espíritu. Empezando por allí, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un único Dios, pero el Espíritu Santo es Dios, aunque es una persona distinta en la Trinidad. Esto es una doctrina fundamental para los cristianos. Los que están en clase hemos estado aprendiendo acerca de esto. Hoy no nos vamos a detener en esta parte, pero sí vamos a indagar un poco en lo que es la obra del Espíritu Santo y lo que no es obra del Espíritu Santo, sino que ha sido una obra de un hombre, de hombres carnales y naturales que no pueden entender las cosas espirituales. En la primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 14 dice esta verdad: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿cómo usted y yo la podemos entender? ¿Qué dice ahí? A través del Espíritu. Un hombre carnal, una mujer carnal no puede entender las cosas espirituales, son una locura. Es por eso que usted, no sé si le ha pasado, o no creo haber sido la única, que ha intentado hablar con una persona no creyente y tratar de explicarle lo que la Biblia dice y la persona dice: tú estás loco, tú eres un fanático, te lavaron el cerebro. Ahora, como andas en esa religión, ¿alguno ha escuchado algo así por el estilo alguna vez? Cierto que sí, porque para el hombre natural las cosas espirituales no son fáciles de entender, no pueden entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. Así que nosotros los creyentes, los que hacemos parte de la iglesia, recuerden que la iglesia funciona, y para que la iglesia funcione, la iglesia tiene que entender su papel y su llamado. Para que la iglesia funcione, los que hacemos parte de la iglesia tenemos que ser entendidos del mover espiritual. Sabemos que estas cosas tenemos que discernirlas espiritualmente y no dejarnos llevar por lo que hombres carnales, no nacidos de nuevo, pero que son religiosos con una falsa piedad, nos enseñan que son las cosas del Espíritu. Tenemos que hacer una clara distinción entre la doctrina que se está enseñando como doctrina espiritual y lo que la Biblia dice que es la obra del Espíritu. Porque hay notables diferencias y es muy triste ver que esto se esté dando dentro de las iglesias. Hay personas que están inspiradas por la avaricia, por obtener ganancias deshonestas, por el orgullo, por el deseo de reconocimiento, por el deseo de sobresalir, que hacen cosas que aparentemente son cosas espirituales, pero realmente no es así, y se crean falsas experiencias. Son fingidas y no podemos ser ignorantes de estas cosas. Ahora, ¿estoy diciendo yo que el Espíritu Santo no se manifiesta? No. ¿O estoy diciendo que el Espíritu Santo no produce una obra en el creyente? Yo no he dicho eso. Pero estoy diciendo que lo que hoy en día se puede afirmar que es una experiencia espiritual, muchas de esas realmente no lo son.
Así que a la luz de la Escritura, hoy vamos a entender verdaderamente cuál es la obra del Espíritu. No son experiencias místicas ni misteriosas, tampoco son exclusivas, no son extravagantes. Realmente las experiencias espirituales son vivificadoras. Les decía que de dónde se ha salido o de dónde sacan estas falsas enseñanzas. De pasajes de la Escritura. No lo sacan de otra parte, lo sacan de la Biblia, pero malinterpretando los pasajes, sacándolos de su contexto y diciendo una cosa que realmente no es lo que dice. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado alguna vez que la persona que es llena del Espíritu Santo está embriagada del Espíritu? Actúa embriagadamente por es que ahí está embriagado por el Espíritu. ¿Usted ha escuchado eso? Sí, lo hemos escuchado. Vamos a ver qué dice Efesios 5, 18, 19 y de dónde sale esta enseñanza. Dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que de este versículo lo que se enseña es que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, la gente experimenta un estado similar al estar borracho. Eso es lo que se enseña. Entonces, como está borracho, está embriagado del Espíritu Santo, puede hacer lo que los borrachos hacen. ¿Qué hace el borracho? Espectáculo, locura. Brinca, salta, hace lo que le da la gana, agarra al que sea. Hace lo que quiere, ¿cierto? Porque se ha bajado los límites. Ya no hay límites. Para una persona que está embriagada, los límites se pierden. Entonces hace lo que bien le parece. Entonces han dicho a través de este versículo que las personas que están llenas del Espíritu están como embriagadas por el Espíritu. Pero si miramos bien lo que dice el versículo y lo que el texto está expresando, vamos al versículo 18. Es el versículo 18. La idea es completamente contraria. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios es que no pueden equiparar el estar embriagado con vino al ser lleno del Espíritu Santo. Dice, es lo contrario. Ustedes no se embriaguen con vino, ustedes no pueden estar en ese estado. No pueden actuar como borrachos. No pueden ser hombres carnales sujetos al pecado de la borrachera. Ustedes lo que tienen es que ser llenos del Espíritu. Y la persona llena del Espíritu entonces tiene una evidencia y no es que está como un borracho. La evidencia la dice claramente el versículo 19, que dice que el que es lleno del Espíritu entonces habla con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Estamos notando la diferencia? Estamos viendo cómo un versículo mal interpretado da lugar a una doctrina de error, equivocada. Así que a partir de esta mala interpretación de este pasaje, en muchas congregaciones se aceptan supuestas manifestaciones espirituales como los bailes extravagantes, dar vuelta, movimientos corporales desmedidos, risas incontrolables. No, es que está lleno del Espíritu. Entonces, como está lleno del Espíritu, está en un desorden total. Y eso no es lo que la palabra nos dice. Nos dice todo lo contrario. Todas estas son manifestaciones carnales. Ahora, no significa esto que la presencia del Espíritu Santo uno no la pueda sentir, o sea, inadvertible. No. Por supuesto que se experimentan emociones y sensaciones y puede el Señor permitirnos a nosotros tener esas emociones, esas sensaciones cuando somos llenos de su presencia. Pero hay una diferencia notable cuando es realmente la presencia de Dios, cuando es realmente la presencia del Espíritu. La persona que es llena del Espíritu Santo jamás buscará llamar la atención sobre sí mismo.
no buscará llamar la atención sobre sí. ¿Por qué? Porque está en ese momento conectado con la gloria de Dios. Pero cuando vemos personas que hacen shows, pasan al frente y hacen cosas locas, perdónenme decirlo, pero esto es lo que vemos. ¿Hacia quién se está dirigiendo la atención? ¿Hacia Dios? ¿O hacia esas personas que están ahí haciendo cosas súper extravagantes? Es más, le voy a decir lo que realmente sucede. De pronto hay creyentes ahí en medio de ese templo que están tratando de orar y de estar ahí conectándose con Dios. Y de pronto pasa una persona y empieza a reírse. Y empieza a dar vueltas y ahí quitarse los zapatos. ¿Qué pasa con ese creyente que estaba ahí tratando de orar? Dígame usted qué pasa. ¿Sigue concentrado en su oración? ¿Sigue tratando de conectarse con Dios? Inmediatamente se pierde y empieza a ver qué está pasando allá al frente. Algunos con asombro, otros con burla, otros con miedo. Pero lo cierto es que el momento de conexión con Dios se pierde y se vuelca la atención hacia un show que no es realmente una manifestación espiritual. Y tenemos que ser entendidos de estas cosas, hermanos, porque venimos con todas estas cosas en nuestra cabeza creyendo que eso es lo correcto. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, verso 37? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar. No impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo ¿qué? Decentemente y con orden. Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, mire, ustedes se creen espirituales, listo, pero si ustedes fueran espirituales, reconozcan que lo que yo les estoy diciendo es un mandamiento de Dios. Así que si ustedes profetizan, profeticen. Si ustedes hablan en lengua, ok, pero ¿cómo se debe hacer? Decentemente y con orden. Así que este capítulo habla del orden que debe haber en la presentación de la manifestación de los dones espirituales. Quiero ponerles otro ejemplo muy importante, porque de aquí también han salido muchas ideas equivocadas, y vamos a buscar Hechos capítulo 2. El libro de los Hechos capítulo 2. Usted conoce este pasaje, o debería conocerlo, y es el pasaje de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Voy a leerles primeramente el versículo 12 y 13. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mosto es vino. Allí pasó algo, en Pentecostés pasó algo. Ellos estaban orando en un aposento, de repente vino del cielo un estruendo y un viento recio y descendieron sobre ellos como lenguas de fuego, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ellos? Empezaron a hablar ¿qué? En otras lenguas. Digamos claramente en otros idiomas. No eran lenguas desconocidas, eran otros idiomas. Y tenemos certeza de que eran otros idiomas porque la gente empezó a escucharlo hablar en su propio idioma y entendían los idiomas, los diferentes idiomas que ahí se estaban hablando. Eso fue lo que pasó. Cuando esto empezó a suceder, la gente se agolpó, se reunió. Los que no estaban ahí empezaron a mirar porque había una cosa extraordinaria que estaba sucediendo. Y es cuando ellos dicen, ¿qué será? ¿Que esta gente está borracha? Entonces, a partir de este versículo mal interpretado, también se asume que la conducta de una persona llena del Espíritu Santo es la conducta de un borracho. Pero no es así. Hagámonos algunas preguntas. ¿Quiénes eran los que estaban preguntando? ¿Quiénes eran los que se estaban burlando? ¿Quiénes eran? Unos diferentes a ellos, dice Beatriz. ¿Están de acuerdo?
Sí, no eran ellos. Ellos estaban en lo suyo. Es las personas que se reunieron. ¿Y por qué se reunieron? ¿Por qué vino otra gente que no estaba ahí participando? No, pero algo los hizo reunir. ¿Qué los hizo reunir? El estruendo. El estruendo, ¿de dónde vino? ¿De la bulla que estaban haciendo ellos? ¿De dónde vino? Del cielo. O sea, ¿ellos se reunieron porque escucharon a estos hablar en otros idiomas o se reunieron porque escucharon un estruendo que era raro? Imagínense como que aquí empiece a tronar. Todo el mundo va a salir a ver qué es lo que está pasando. ¿Cierto? Eso fue lo que sucedió. Hubo un estruendo que vino del cielo y por eso la gente se agolpó. Entonces lo que asombró a los espectadores no fue que ellos estaban hablando en otras lenguas. Lo que los asombró fue el estruendo. Cuando ellos lo sacan el estruendo y van a ver qué es lo que pasa, es que se dan cuenta que esta gente está hablando en otros idiomas. Y dicen, wow, está hablando en el idioma mío. ¿Y qué los escuchaban decir? ¿Qué los escuchaban decir? ¿Sabe de qué hablaban? Versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? O sea, ahí estaban dándose unas lenguas que tenían sentido para los que los estaban escuchando, y lo que estaban escuchando eran las maravillas de Dios. No era una locura, no era un desorden, no eran unas palabras que no tenían sentido, no eran unas palabras que nadie comprendía, eran palabras que tenían sentido, que se podían traducir y que traducidas lo que hablaban eran las maravillas de Dios. Entonces estamos entendiendo, hermanos, realmente lo que las Escrituras nos dicen, nos enseñan, pero que nosotros por no analizar dejamos pasar por alto creyendo que en ese día de Pentecostés lo que hubo fue un desorden, que ahí lo que hubo fue una algarabía, que ahí todo el mundo se volvió loco, que parecían borrachos, y que ahí entonces lo que hubo fue un espectáculo, cuando realmente no es así. Hubo un estruendo del cielo de parte de Dios, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y la manifestación de ese Espíritu Santo sobre ellos fue que ellos empezaron a hablar en otros idiomas las maravillas de Dios. Eso fue lo que sucedió, no otra cosa. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu? ¿Cuál es entonces la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Usted quiere saberlo? ¿Usted sí quiere conocerlo? Primero digamos lo que no es, para que nos vayamos bajando de ciertas nubes en las que nos hemos montado. Lo que no es la obra del Espíritu Santo en la iglesia o en los creyentes. El Espíritu Santo de Dios, que es Dios, no es un motivador. No es un potencializador de nuestras emociones positivas para que nosotros nos sintamos mejor con nosotros mismos. Eso no es el Espíritu Santo y no es la obra del Espíritu Santo. Así que usted no espere que el Espíritu Santo actúe en su vida para que usted salga de la iglesia súper motivado. ¡Wow! Hoy salí, no, estoy con todo, ahora sí a cumplir mis sueños. Usted no espere que esa sea la obra del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo no está aquí entre la iglesia, entre nosotros, para que usted se sienta bien, para que usted se sienta, ay, estoy tranquilo. No, es que el Espíritu Santo está en mi vida y yo soy un campeón. ¡Wow! Hoy salí de la iglesia contento porque yo soy un vencedor y soy un líder, y si la gente me critica es porque me tienen envidia. Esa no es la obra del Espíritu Santo, entiéndalo, eso no es la obra del Espíritu Santo. Él no es tu motivador, Él no es tu coaching, Él no es el que te va a hacer sentir mejor contigo mismo. Ahorita vamos a ver que es todo lo contrario. Así que no podemos pretender
que el Espíritu Santo venga a hacer esa obra y nosotros crearle una atmósfera, crearle un escenario para que se muevan las emociones. Por eso usted aquí ve que cuando se predica la palabra no hay un fondito de abajo que te haga sentir a ti, ay, esa palabra me está llegando. A ti no te estamos aquí manipulando tu emoción, tú estás concentrado en lo que se está diciendo, la exposición de la palabra. No hay un mito, no hay un olorcito para que, nada. No te estamos manipulando tus sensaciones y tus emociones, porque eso no es la obra del Espíritu Santo. Manipular las emociones humanas, eso no lo hace el Espíritu. Tampoco es un poder o una fuerza o una energía que Dios nos da a nosotros para que nosotros hagamos milagros. El Espíritu Santo es una fuerza, es el poder de Dios en mí para yo orar y que sucedan cosas extraordinarias. No. El Espíritu Santo hace la obra de Dios. El Espíritu Santo actúa con el poder de Dios porque Él es Dios para hacer milagros, sí, pero no viene a ti para que tú seas poderoso. Y esto también tenemos que tenerlo claro, el poder no es tuyo. Aunque el Señor nos dé poder y autoridad, y hablaba ayer con Beatriz, el poder y la autoridad que Dios nos da es para ser testigos, para predicar el Evangelio, ese es el poder. Ahora, cuando tú predicas el Evangelio, recordemos lo que dice la promesa del Señor, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué es el poder? Para ser testigos. ¿De qué? Del Evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. O sea, el poder no es para hacer milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios. Esas son las señales que acompañan la predicación del Evangelio, que es el poder que nosotros como iglesia recibimos. El poder que recibimos es para ser testigos. Cuando somos testigos del Evangelio, las señales vienen. Las señales se dan. ¿Quién las produce? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu. ¿Lo estamos entendiendo? Y este punto último, ay Dios mío, quiero que usted también lo pueda tener claro en el día de hoy. El Espíritu Santo no es un manto, no es una cobertura, no es una unción dada de forma exclusiva a algunos ministros ungidos, que además son los que tienen el poder de decir a quién se lo transfieren y a quién no. Oiga, esto no es el Espíritu Santo. Porque ahora tenemos ministros ungidos con el poder del Espíritu Santo que tienen el manto de la unción, que son los que pueden dar cobertura, pero a quienes ellos eligen. Esto no es el Espíritu Santo. Esta no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está sobre ciertas personas exclusivas, para que esas personas exclusivas digan a quién se lo transfieren y quién no. Y incluso lo vemos y ponen mantos y cosas y espadas, y te ponen la espada por aquí, la espada por allá, y te ponen un trapo encima y te riegan de aceite. El ministro ungido lo hace a sus ministros ungidos, que por lo general son bastante vasallos o tienen mucho dinero para comprar la membresía. Suena duro, pero es lo que estamos viendo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que entender lo que no es la obra del Espíritu Santo. Entonces, ahora sí, lo que nos interesa, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la obra según la palabra? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo ahora en este tiempo de la iglesia? Primero, vamos a ir a Juan capítulo 16, verso 8. El Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8. El Espíritu Santo obra en el corazón del hombre para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra de Dios dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que el Espíritu Santo no viene para que tú te sientas mejor contigo mismo? Viene a hacer todo lo contrario, viene a convencerte de lo pecador que tú eres. El Espíritu Santo viene a convencer al mundo de que vive en pecado, de su condición pecaminosa. Por eso cuando la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios es expuesta, lo que debería suceder en nuestro corazón es un sentimiento de dolor al vernos reflejados en la palabra nuestra condición de pecado. Al verme a mí, caramba, yo estoy pecando, yo estoy desobedeciendo a Dios, yo estoy fuera de la voluntad de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, convencerte de tu estado de pecaminosidad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nos va a convencer de qué, del pecado, de que no estamos creyendo en Jesús. Entonces el hombre que no es creyente es confrontado, es convencido por el Espíritu Santo y dice, no creo, tengo que creer, tengo que volverme al Señor. Pero también nos convence de justicia. ¿Por qué? Porque dice que Jesús va al Padre y no lo veremos más. ¿Cómo así que de justicia que no lo veremos más? Lo que significa es que el Espíritu Santo nos convence de que la obra de Jesús ya fue hecha en esta tierra y que Él ya lo hizo y se fue al cielo. Ya cumplió la obra por la que vino a la tierra. Esa es la justicia de Dios. Cumplió la obra. Satisfizo la justicia, la ira, la justa ira de Dios. Y ya cumplió su labor y se fue. De eso nos convence el Espíritu Santo. Pero también nos convence del juicio que viene a Satanás por lo que ha hecho y a los hombres incrédulos. Porque la condenación es esta, no creer. Él no vino a condenar el mundo. Él no vino a condenar sino a salvar el mundo. Pero la condenación es esta, que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación, que no creyeron. Y ese es el juicio de lo que nos viene a convencer el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es que tú aquí brinques, saltes, grites, ¡wow! Me siento súper bien. La obra del Espíritu Santo es que te convenza, hombre, yo estoy pecando. Hombre, yo estoy fallando. Jesucristo vino a morir por mis pecados. Jesucristo ya me ha dado la posibilidad de ser salvos. Yo quiero ir a esa salvación, camino hacia esa salvación. Esa es la obra del Espíritu. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Escritura. ¿Cuál también es la obra del Espíritu? El Espíritu Santo sella a los creyentes. ¿Usted sabe lo que es un sello? Los que somos empresarios sabemos lo que es un sello, porque a lo que tú le pones el sello, eso es. En el colegio me piden un certificado, si no lleva sello, falso, no sirve. Pero lo que lleva mi sello es porque está verificado, es cierto, es verdadero, es constancia del original. Y tiene legalidad. Eso es el sello. ¿Qué dice la palabra? Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Se lo voy a traducir en una forma que usted lo pueda entender con claridad. Cuando escuchas la palabra de verdad, o sea, el evangelio, cuando escuchas el mensaje del evangelio y tú crees
en ese mensaje del Evangelio, entonces el Espíritu Santo te sella como si fueras su propiedad. Ah, este creyó, ¡pah!, lleva el sello. Este no creyó, ruédese para allá, mijito. Pero el que creyó en Cristo como Señor y Salvador, lleva el sello, que es el sello del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene a estar con nosotros. Eso lo vamos a ver ahora. Ahora, ese Espíritu Santo o ese sello del Espíritu es las arras. ¿Qué significa las arras? La garantía que el Señor nos está dando del cumplimiento de su promesa. ¿Cuál promesa? La herencia de la redención. ¿Cómo así la herencia de la redención? El Espíritu Santo está con nosotros ahora para garantizarnos que el Señor sí nos va a dar vida eterna en el cielo junto con Él. Ese es el sello del Espíritu. Es la garantía que tú tienes como creyente en Cristo, que tú ya eres de su posesión y que tú vas a disfrutar de tu herencia en los cielos. ¿Lo está entendiendo? Esa es la obra del Espíritu Santo, sellarte. ¿Qué dice Romanos 8:15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando tú eres sellado por el Espíritu Santo de Dios, a tu vida viene una convicción. Y es que tú sabes que tú eres hijo de Dios. Tú tienes una convicción de que tú eres salvo y que Dios es tu Padre. Porque ese es el sello del Espíritu. O sea, el sello del Espíritu es que tú sabes quién eres, de dónde te sacaron, por quién eres salvo y para dónde vas. Ese es el sello del Espíritu. Si tú sabes de dónde saliste, sabes que ya no eres así porque Cristo hizo la obra por ti, y sabes que ahora eres hijo de Dios y vas al cielo, entonces el Espíritu Santo ya te selló. Pero si tú no tienes esas convicciones en tu vida, permíteme dudar que el sello del Espíritu esté en ti. Porque si eres sellado por el Espíritu, tú sabes, tienes la convicción, has recibido el Espíritu de Dios que te hace clamar, Abba, Padre, wow, Señor, tú eres mi Padre, yo soy tu hijo, yo no tengo duda. El día que yo me muera en esta tierra, sé para dónde voy. Por eso no le temo a la muerte. ¿Me quiero morir? No me quiero morir. Quiero seguir disfrutando en esta tierra de mi familia, de mis hijos y de las cosas bonitas que hay aquí. Pero el día que yo me muera, no me voy a afligir. ¿Por qué? Porque sé para dónde voy. Me aflijo por los que se quedan, pero no por mí, porque allá es mejor que aquí. Entonces, ¿por qué yo puedo tener esa seguridad? ¿Por qué usted puede tener esa seguridad? Porque ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios como propiedad de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Anda, pero entonces la obra del Espíritu Santo, ¿y dónde va a venir el movimiento? ¿Dónde va a venir la cosa chévere? La Biblia dice que esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es otra obra del Espíritu Santo? Mora en los creyentes. 1 Corintios 3:16. El Espíritu Santo toma residencia permanente en los corazones de los creyentes. Y esto es una noticia que a usted debería darle felicidad, gozo, aliento. Usted debería gritar y saltar en una sola pata de saber que usted ya no está más solo. Que usted no está solo en esta tierra. Ay, que ya no tengo papá, ya no tengo mamá, ya no tengo marido, me dejaron mis hijos. ¿Tú no estás solo? El Espíritu Santo mora en ti. Ya no estás vacío. No solo está cerca de ti, está contigo y está en ti. O sea, imagínese esto. Imagínese un vaso de agua. Y usted es un limón o una manzana, lo que usted quiera, metida en ese vaso de agua. Pero además de eso,
ese vaso de agua lo metemos en el mar. ¿Más o menos lo interpretó? Bueno, usted es esa manzana, rodeada por el Espíritu Santo, inmersa en ese océano que es Dios, pero esa manzana empieza a ser permeada por esa agua, le empieza a entrar esa agua. ¿Por qué? Porque es inevitable que no le entre. Eso es más o menos como nosotros somos y habitamos en Dios. Está dentro de nosotros, alrededor nuestro, pero en nosotros. O sea, nosotros estamos en Él. Es una cosa loca, pero el Espíritu Santo se lo hace entender, porque las cosas espirituales son discernidas por los espirituales. Esto, si yo se lo digo a una persona, dice, pero que esto estás loca, ¿cómo así que una manzana? ¿Eso qué es? Eso es imposible. Pero no es imposible, es lo que la Escritura dice. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 2 Timoteo 1, versos 13 y 14. Es un consejo que le está dando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo y le dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí y en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo 1, 13, 14. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Guarda estas palabras de la sana doctrina, guárdala como un depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, ¿quién va a permitir que tú puedas guardar esto? El Espíritu Santo que mora en ti. ¿Quién va a permitir que tú puedas comprender la palabra? El Espíritu Santo que mora en ti. Entonces, vamos haciendo una recapitulación. Primera obra del Espíritu Santo, nos convence de pecado, de juicio y justicia. Segunda obra del Espíritu Santo, nos sella. Tercera obra del Espíritu Santo, mora en nosotros. Vamos a la cuarta obra. Esta es preciosa. Consuela y acompaña a los creyentes. Él es el consolador. Jesús dijo que Él pediría al Padre para que nos enviara al Espíritu, para que fuera nuestro consolador y nuestro compañero. Evangelio de según San Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Mire lo que está hablando Jesús. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo que ahorita les decía, mora con nosotros, está aquí en medio de nosotros, pero además de eso mora dentro de nosotros. Así que nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo viene a darnos consuelo y viene a acompañarnos en todos los procesos de nuestra vida mientras estemos caminando en esta tierra. Porque sabemos que caminar en esta tierra es muy difícil. Es extremadamente difícil poder vivir en esta tierra estando tranquilos, estando felices, sin problemas. Eso no es posible. Porque la tierra está llena de maldad a causa del pecado. Y de una u otra forma, esa maldad a nosotros nos toca. No solo la maldad que hacemos nosotros, sino la maldad de otros que nos toca a nosotros. O es que cuando usted lo atraca no es la maldad de otro contra ti. ¿Cierto? Entonces, el Espíritu Santo viene a traernos consuelo y viene a acompañarnos para que no nos sintamos solos. Porque póngase a pensar usted, Jesús estaba con sus discípulos. Duraron 3 años viajando. De aquí para allá, Jesús hablándoles, predicándoles, viéndolo cómo hacía los milagros, orando por los enfermos.
Cuando no tenían comida, el Señor ahí proveía, multiplicaba, hacía de cuanta cosa. Los discípulos dependían total y exclusivamente de Jesús. Era su maestro, era el proveedor de todo, era quien los dirigía. Era el que decía, bueno, listo, párense que nos vamos para Cafarnaúm, vamos para allá, ahora vamos para Betania, vamos a visitar a Lázaro. Eso era lo que hacía Jesús con ellos. Imagínese usted 3 años viajando con una persona y que esa persona te da todo lo que tú necesitas durante esos 3 años. Tu vida tú la dejaste, ya tú no tuviste que ver más con arriendo ni con nada, tú te fuiste con Jesús a hacer la obra. Qué pelado ni qué nada, yo me voy allá con Jesús. Y después de esos 3 años de depender exclusivamente de Él, viene y te dice, bueno, yo me voy, te vi, te veré. Literalmente dijo eso, te vi, te veré, porque Él dijo que volvería. Yo me voy, ahora les toca a ustedes, ya ustedes vieron cómo se hace, yo les enseñé, ejemplo tienen, pero ya yo me voy, me regreso para el cielo, me voy con mi Padre, la obra que vine a hacer la hice, de aquí en adelante les toca a ustedes. ¿Cómo creen que se sintieron esos discípulos? Abandonado, ¿cómo así? Espérate, aguanta. Vamos a quedar solos. No, es que es contigo, bueno, a ti te respetan, pero a mí. ¿Y de dónde voy a sacar? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo vivo? ¿Y para dónde cojo? ¿Y ahora quién oro por? ¿A dónde? ¿Qué hacemos? Así se sintieron. Así se sintieron, literalmente fuera de foco. 3 años de mi vida aquí contigo, Señor, ¿y ahora? Pedro se devolvió a pescar. Estaba desubicadísimo. Pero ¿qué les dijo el Señor Jesús? Tranquilos, ustedes no se quedan solos. Mire, es más, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, si yo no me voy, el Padre no les envía el Espíritu Santo, pero si yo me voy, el Padre les enviará otro consolador, pero este es mejor. ¿Por qué? Porque es espíritu. Porque no está sujeto a las leyes del tiempo y del espacio, como Jesús en carne sí. El Espíritu Santo iba a estar con todos al mismo tiempo, en todo lugar, iba a estar acompañándolos, iba a estar dentro de ellos, no iban a estar solos para lo que les venía, como nosotros no estamos solos para lo que nos viene. Esa es la obra del Espíritu. Estar con nosotros, consolarnos, hacer lo que el Señor en carne no pudo hacer, porque Él ya tenía que ir al cielo. Ahora está con nosotros sin limitaciones de tiempo y espacio, para que tú y yo hagamos la obra de Dios y podamos vivir en esta tierra soportando hasta que Él venga. Esa es la obra del Espíritu. Amén. Entonces consuela y acompaña a los creyentes. Los ayuda en su debilidad y en la ignorancia. Miremos lo que dice Romanos 8, 26, 27. ¿Estamos aprendiendo? Romanos 8, 26, 27 y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es algo extraordinario y maravilloso. Nosotros no estamos solos en nuestras luchas, pero además de eso el Espíritu Santo ejerce una función intercesora ante Dios, acoplando nuestras oraciones a la voluntad del mismo Dios. ¿Usted no se ha sentido en ocasiones tan abatido, tan deprimido, tan angustiado que usted no sabe ni qué orar? Que usted no quiere ni orar, que usted no tiene ni fuerza, usted sabe que tiene que orar,
porque yo sé que tengo que orar, pero no tengo ni fuerza para hacerlo. Y si orara no sé ni qué decir, porque me siento tan débil, tan confundido, tan angustiado, que no sé qué hacer. La Biblia nos está diciendo que el Espíritu Santo que mora en ti, porque has creído en Él, va a interceder por ti, porque tú no sabes ni siquiera qué pedir y cómo pedir, o no tienes la fuerza para hacerlo. Pero el Espíritu Santo va a pedir por ti al Padre. Pero no solo va a pedir por ti al Padre, sino que Él sabe, porque Él es Dios, cuál es la voluntad de Dios. Entonces va a pedir lo que tú realmente necesitas, pero conforme a la voluntad de Dios. Porque tú en tu desespero estás pidiendo cosas que ni siquiera son la voluntad de Dios. Porque tú en tu tristeza, en tu angustia, en tu depresión, pides locuras. Pero el Espíritu Santo, que es Dios y que sabe cuál es la voluntad de Dios, va a pedir por ti, va a interceder por ti algo que sea conforme a su voluntad. Porque Él la conoce, porque Él es Dios. ¿Usted no le parece esto algo extraordinario? Así que cuando usted se sienta débil, angustiado, confundido, que no sabe qué hacer, ni qué pedir, ni qué decir delante de la presencia de Dios, dígale: Espíritu Santo de Dios, intercede por mí, para que mi oración sea conforme a tu voluntad. Porque si el Espíritu Santo está intercediendo por mí, esa oración es efectiva. Y esa oración Dios la escucha. Y va a darte lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, pero sí lo que tú necesitas. Y te va a levantar y te va a fortalecer y te va a ayudar, porque Él mismo está pidiendo por ti. Es como cuando uno tiene un abogado, tienes tremendo problema legal y tú no tienes ni idea de cómo resolverlo. No tienes idea cómo resolverlo porque tú no sabes de las leyes, te están embalando. ¿Qué necesitas tú? Alguien que sepa de eso. Un abogado, y no cualquier abogado, porque depende del problema, es el abogado. Si es de familia, entonces es abogado de derecho familiar. Si es legal, entonces es abogado penalista. Si es de contrato, entonces es derecho civil. Tú necesitas al abogado según el problema que tienes. Pero a mí me ponen y yo voy a un juzgado, no tengo ni idea. Pero el abogado sí sabe, y el abogado dice: no, lo que pasa es que a ti te ampara esta ley y tal, no sé cuándo, y vamos a hacer esto, y vamos a meter este recurso, y y te saca del lío. Algo así, como para que podamos, una ilustración como para que podamos entender lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros. Cuando intercede por nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad. Porque nosotros no sabemos pedir como nos conviene. Mire, yo le confieso, yo he hecho oraciones y las he hecho con fe. Y no solo con fe, con persistencia. Oraciones de las cuales hoy me avergüenzo de haber hecho eso. Yo, ¿para qué oré eso? Dios mío, perdóname. ¿Yo qué te estaba pidiendo? Estaba pidiendo locuras, perdóname. Pero en ese momento yo creía que eso era lo que Dios tenía que hacer. ¿Por qué? Porque estaba angustiada, porque tenía un problema, porque no veía con claridad, porque me parecía que así se solucionaba mi angustia. Pero resulta que era algo totalmente contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuándo lo vine a entender? Después. Cuando pude a través de la palabra comprender que no todo lo que yo quiero es la voluntad de Dios y que tengo un mejor intercesor, que es el Espíritu Santo, para que Él me ayude a pedir como conviene. Por último, mis queridos hermanos, vamos recapitulando, a ver. Primera cosa que el Espíritu Santo hace, nos convence de pecado. Segunda cosa, nos sella. Tercero, mora en nosotros. Cuarto, nos consuela, nos acompaña. Quinto, intercede, nos ayuda en nuestra debilidad. Sexto, revela y guía a la verdad. Miremos Juan capítulo 16, versos 13 y 14. La presencia del Espíritu dentro de nosotros nos permite comprender e interpretar correctamente la palabra de Dios. Él revela a nuestras mentes todo el consejo de Dios en relación a la adoración, a la doctrina y a la vida cristiana. Juan 14, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué?
a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, hubo cosas que los discípulos no entendieron mientras Jesús estaba. No lo entendieron. Jesús en varias ocasiones, no recuerdo ahora el evangelio, pero creo que es en el evangelio de Juan que dice, tercera vez que anuncia Jesús su muerte a sus discípulos. 3 veces les anunció. 3 veces les anunció que iban a morir, que él iba a morir, que iba a ser entregado. Y ellos no entendieron. Y no lo entendieron. Tanto que no lo entendieron que cuando sucedió, todos salieron huyendo. Y se perdieron. ¿Cuándo lo entendieron? Después de Pentecostés, hermanos, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y el Espíritu Santo les abrió su mente y su entendimiento para comprender todo lo que Jesús les había dicho. Es como cuando uno dice, ¿a usted no le ha pasado? Que usted está leyendo aquí o alguien le está explicando y se dice, ya entiendo. Pero no es que usted sea muy brillante, que el Espíritu Santo se lo está mostrando, se lo está revelando. Por eso cuando usted vaya a estudiar la palabra, vaya a leer la Biblia, diga al Espíritu Santo, guíame a la verdad, muéstrame la verdad, revélame la verdad, porque esa es una de sus obras, guiarnos a la verdad, enseñarnos todas las cosas que Jesús quiere que nosotros sepamos. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Él nos revela a Jesús, nos convence de quién es Jesús, nos convence también de adorar y exaltar y glorificar al Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo, enseñarnos la verdad, la correcta interpretación de la Escritura. Así que, por último, vamos a leer esta cita, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. ¿A quién le da ese testimonio? A nosotros. A ti y a mí nos da el testimonio de quién es Jesús, porque va a dar testimonio de Jesús. Así que esta es la obra del Espíritu Santo. Pudiéramos hablar de otras cosas, pero en lo fundamental, esta es la obra del Espíritu Santo de Dios. En nuestras vidas, en el creyente, en la iglesia. Es lo que Él viene a hacer, es lo que Él vino a hacer. Pero nos preguntamos también, bueno, ya sabemos cuál es la obra, pero entonces ¿cómo se manifiesta? Porque nos gustan las manifestaciones. Nos encanta ver, escuchar, sentir, porque somos seres que fuimos creados de esa forma. Entonces, nosotros nos gusta ver cómo es que es la vuelta, cómo se da esto. Sí, eso es verdad. ¿O a usted no le gusta cerciorarse de las cosas? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Pero entonces ya me dicen que no es el grito, que no es el baile, que no son las vueltas, que no es el vómito, que entonces ¿cómo se manifiesta? ¿Quiere saber cómo se manifiesta? ¿Usted quiere saber cómo se manifiesta que el Espíritu Santo de Dios está? Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas el fruto, o llámelo, más la manifestación, más la evidencia, más el resultado del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe cómo se manifiesta el Espíritu Santo?
por su fruto. Entonces es que en esa iglesia no está el Espíritu Santo, porque ahí no pasa nada, eso nadie llora ahí, eso es un hielo, eso ahí, esa iglesia no tiene el Espíritu Santo de Dios. No hay ninguna manifestación espiritual. ¿Quién te ha dicho a ti que la manifestación espiritual, búsquelo en la escritura, a ver si la manifestación espiritual es el desorden? Ah, pero es una iglesia que tiene amor, es una iglesia que vive en paz. Es una iglesia que tiene gozo, que son pacientes, que son buenos los unos con los otros, que tienen fe, que han creído, que son mansos, que saben tener dominio propio porque no son carnales. ¿Estará o no estará el Espíritu Santo en esa iglesia? Porque esa es la manifestación del Espíritu, su fruto en nosotros. Pero es que yo no siento nada, pero es que yo no lloro, a mí no me da el escalofrío, no siento la cosita aquí en la espalda, nada, no siento eso. No siento el pálpito, es que yo quiero el pálpito para saber que el Espíritu Santo está en mí. Usted sabe que el Espíritu Santo está en usted cuando usted manifiesta ese fruto en alguna medida. En alguna medida, porque no vamos a decir que todos tenemos el 100% de todo. Estamos en ese trabajo, en ese proceso. Pero usted tiene que manifestar el fruto del Espíritu Santo. Es esa la manifestación. Esa es la evidencia. La evidencia no son los shows, y eso tenemos que quitarlo de nuestro chip mental. La evidencia de la manifestación del Espíritu Santo es que haya su fruto en las personas y en medio de la iglesia. La evidencia de la manifestación del Espíritu es un cambio en el carácter. Cambio en su carácter. Dígame usted, ¿qué es más fácil? ¿Venir y dar vuelta y traer show aquí? ¿Irte a la casa y trompear a tu esposo o a tu esposa? Yo puedo dar todas las 14,000 vueltas acá y cuando llego allá insultar a mi esposo, ser grosera, robarme las cosas. Pero yo tengo la evidencia del Espíritu Santo. Di 14 vueltas, antes de dar 12 ya doy 14. El Espíritu Santo está en mí, me tomó el Espíritu. Te tomó el Espíritu, pero llegaste a tu casa y con ese mismo Espíritu que dices que te tomó, trompeaste a la mujer. ¿Esa es la manifestación del Espíritu? Dígame usted. La manifestación del Espíritu es un carácter según el fruto del Espíritu. Entonces tú sabes que tú eres una persona espiritual cuando tú amas, cuando vives en gozo a pesar de las circunstancias difíciles, cuando tienes paz en medio de los problemas porque sabes en quién has confiado, cuando tienes un carácter manso y dejas la peleadera y dejas el conflicto y dejas de ser tan discutidor. Cuando te dominas a ti mismo, porque esa es la templanza, el dominio propio. Dice, eso es pecado, yo no puedo. Me gustan las mujeres, pero ya tengo esposa, me tengo que quedar con una sola. Dominio propio. Es la evidencia del Espíritu Santo en ti. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. No el show que se hace en un templo. Eso es fácil. Eso se finge. Cualquiera de nosotros puede venir aquí y hacerlo y le aseguro que le va a quedar bien hecho. Y si le tomamos un video y lo montamos en Facebook y el próximo domingo invitamos a la gente a que venga a la iglesia porque ahí se mueve el Espíritu Santo, ¿qué cree que va a pasar? Van a venir. Porque yo necesito algo en mi casa que cambie y yo no quiero que en mi casa mi marido me dejó, entonces yo quiero algo, entonces voy allá porque allá se mueve el Espíritu Santo. Mira, ves, dan vuelta, vomitan, gritan, bailan, saltan, eso tiene que ser lo que yo necesito. Pero ¿y el carácter? ¿Y el carácter qué es lo que hace que tú no pelees más con tu esposo o no maltrates a tus hijos o seas un buen trabajador o un buen jefe? ¿El carácter qué? ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Estamos comprendiendo cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es la manifestación del Espíritu? Para que dejemos de ser niños llevados por cualquier viento de doctrina. Y hay algo que no voy a tocar hoy, porque hay que dedicársele.
pero se los voy a dejar ahí de abreboca. El Espíritu Santo se manifiesta a través de su fruto, pero también a través de sus dones. Pero ese es un segundo capítulo. Se los dejo ahí, continuará. Los dones del Espíritu Santo. Y hay que también entenderlos, porque los dones del Espíritu Santo también los están fingiendo. Y no podemos caer en eso. Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a orar. Si usted hoy ha aprendido, si usted hoy está entendiendo, si usted hoy quiere que el Espíritu Santo haga esa obra en usted, pídaselo. Pídaselo. Ruéguele al Señor que Él pueda hacer esa obra en usted. Mire, hay cosas que no va a poder hacer usted por sí mismo. Son obras del Espíritu Santo de Dios. Usted no va a cambiar solo. Por mucho que tú intentes cambiar, ser una mejor persona, si no eres transformado por el Espíritu Santo de Dios, no lo vas a lograr. Tú necesitas que el Espíritu Santo ponga ese fruto en ti. Y eso solo va a lograrse cuando Él empiece a morar en ti. Y solo va a morar en ti cuando tú seas trasladado a la otra dimensión. Amén. Oh Señor, aquí estamos. Tú nos conoces. Tú sabes el estado de cada uno de los que estamos hoy aquí. Tú sabes cuán muertos estamos y cuán vivificados necesitamos estar.